Miren, el sistema dominicano de seguridad social, con base en la ley 87-01, que establece un plan de pensiones, un seguro de riesgos laborales y establece también un seguro familiar de salud, que todavía tiene muchos aspectos incompletos en lo que tiene que ver con la seguridad social, en la parte, por ejemplo, de los afiliados del llamado régimen contributivo subsidiado, que es una combinación de aportes que debe hacer el Estado con los aportes que deben hacer trabajadores independientes o trabajadores en la informalidad para crear también una cobertura para ellos, y nos hemos quedado en el régimen contributivo, que son los trabajadores que hacen su aporte junto con sus empleadores, y el régimen subsidiado, que lo aporta por completo el Estado para dar atenciones médicas a través de los centros médicos públicos, y el régimen contributivo subsidiado se ha quedado en el aire. El otro aspecto es el que tiene que ver con una situación que le pasa a muchos trabajadores y que trabajaron en el sector privado antes de el plan de pensiones, o que se iniciara el plan de pensiones nuevo, de capitalización individual, que se inició de manera efectiva el 1 de junio del año 2003. Ahora, hay personas que no tenían los 45 o 44 años ahora cumplidos cuando iniciaron su cotización en el nuevo sistema, o que también ya tenían más de 45 años cuando iniciaron su capitalización, pero que estaban trabajando desde con anterioridad en el sector privado y cotizaban a través de la cotización que se hacía mediante los descuentos en el IDSS, el antiguo Instituto Dominicano de Seguridad Social. O sea, usted cotizaba como quiera para su plan de pensiones a través del IDSS, que era el llamado sistema de reparto. Y esa cotización, su empleador, aún siendo empleado del sector privado, la depositaba allí. Lo que pasa es que la ley establece entonces que cuando comenzara el nuevo sistema, las personas que tenían una cantidad de años acumulados trabajando y cotizando en el antiguo IDSS, ese dinero acumulado se le iba a validar para entonces sumárselo a la nueva cotización que tuviera o que fuera acumulando, a los fines de que al llegar a su edad de retiro puedan entonces calificar para una pensión, sumando los fondos acumulados en el antiguo sistema de reparto y los fondos acumulados en el sistema de capitalización individual que se inició en 2003. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que ahora llegando a la edad de 60 años dicen, mira, yo tengo 60 años de edad, yo comencé a cotizar desde 2003 para acá, por lo tanto tengo, 18 años cotizando, 19 años cotizando, pero yo había cotizado 10 años anteriores en el anterior sistema, y cuando lo sumo puedo entonces calificar para una pensión, pero no ocurre así. ¿Por qué no ocurre así? Porque quedó pendiente de resolver esa parte, y todavía está pendiente de resolver, y posiblemente no se resuelva por parte del Estado. La propia ley 87-01 establecía que el gobierno, el Estado, se iba a encargar de crear un mecanismo mediante el cual se hiciera ese reconocimiento de lo que usted tuviera acumulado anteriormente. Y ese dinero ahora mismo, yo no puedo decir que se perdió, pero el término real es ese. O sea, ese dinero se perdió. Usted no tiene forma de recuperarlo porque el Estado no tiene forma ni siquiera de cuantificarlo. Más tomando en cuenta que los archivos del antiguo IDSS eran un desorden, un desastre. ¿Qué queda con ese dinero? El Estado. Simplemente lo perdiste. Se perdió. Entonces, voy a apuntarle el caso, por ejemplo, de una persona que conozco, que le pasó lo siguiente. Él tiene 65 años de edad actualmente. Duró 24 años trabajando en una empresa privada. Entonces, cotizó hasta ahora, 18 años, del 2003 hasta ahora, hasta recientemente cotizó 17 años. Ya tenía 44 años cumplidos cuando comenzó a cotizar en el 2003. Pero él, de los 18 años, de los 24 años que tenía trabajando en la empresa, hay 6 años o 7 años que corresponden a su cotización a través del IDSS. Entonces me dice, mira, yo quiero saber si ese dinero yo puedo recuperarlo. Él va a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado, y lo que le dicen no es que tú no calificas para una pensión porque tú lo que cotizaste fueron, 7, 8, 9 años. Tendrías que demostrar que tu empleador hacía los reportes correspondientes. En este caso sí lo hacía porque era una empresa privada reconocida, pero el asunto es que él no puede usar ese dinero
Porque el Estado no creó los mecanismos para que ese dinero no se perdiera y para que ese dinero se le transfiriera o se le agregara a lo que usted tuviera acumulado en el Fondo de Capitalización Individual a los fines de calificar para una pensión. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, cuando él fue a su AFP, la AFP le dijo, bueno, mira, tú tienes acumulado aquí un dinero, ya tú tienes más de 60 años, el dinero que tienes no te da para una pensión, tú comenzaste a cotizar después de los 44 años y te corresponde la devolución. Y le devolvieron su dinero. O sea, no tienen problema con su cuarto que le devolvieron de los fondos acumulados de la capitalización individual. ¿Se lo devolvieron todos juntos o le están dando No, se lo devolvieron salario? todos juntos porque él tenía más de 44 años cuando comenzó a cotizar. Al que tenía más de 44 años cuando comenzó a cotizar, antes era 45, ahora con la resolución son 44, y ya tiene 60, se lo devuelven juntos. A quien no se lo devuelven juntos es a quien tenía menos de 44 años, no califica para una pensión, le toca ya la devolución, pero en vez de devolvérselo juntos, se lo devuelven en partes, se lo dividen como si fuera una pensión, pero hasta agotarlo. El asunto es que, bueno, no tiene problema con eso. Es lo que dice, y los cuartos que yo acumulé cuando yo trabajé del 2003 para atrás, digo, bueno, ese dinero está en un limbo. Ese dinero usted prácticamente lo perdió. No ocurre así, por ejemplo, con los que trabajaban en instituciones del Estado, porque los que trabajaban en instituciones del Estado sí se los reconoce la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, te lo califica, te lo contabiliza por años de cotización, tú demuestras que hiciste esa cotización en la institución del Estado donde trabajaba, más las cotizaciones del 2003 para acá, y entonces, amparado en la ley 369, que es la ley anterior, que es la ley de pensiones del sector público, pues entonces sí puedes calificar para una pensión. Pero lo que éramos o somos del sector privado, y cotizamos en el antiguo IDCS, ese dinero está prácticamente perdido. O sea, Juan, que tú perdiste tu dinero tú también, porque tú también trabajaste en el sector privado del 2003 para atrás. Sí, pues no lo perdí, dice Esteban. No, del 2003 para atrás, ese dinero tú no lo tienes, ese dinero sí prácticamente lo perdiste. Ahora, tú sí tienes tu cotización del 2003 para acá, de la empresa privada en la cual tú trabajas, donde tú cotizas y sigues cotizando. El caso tuyo, ya tú tienes más de 60 años, por ejemplo. Tú pudieras decir, bueno, déjame buscar mi dinero. ¿Quién tiene más de 60 años? Bueno, pero vamos a asumir que tenga más de 60 años. Pudiera ir a retirarlo. Ahora, no puede ir a retirarlo porque para retirar tu dinero, después de los 60 años, que es el año de retiro, tú tienes que estar desempleado. O sea, no puedes estar cotizando la seguridad social, no puedes tener un empleo fijo de cotización. Puedes tal vez tener un contrato laboral o ser trabajador independiente o tener tu propio negocio, lo que sea, pero no puedes estar cotizando la seguridad social porque se supone, y es algo natural, que si tú todavía estás trabajando, pues no necesitas todavía tu dinero de pensión. Tú tomas tu pensión o tu dinero de pensión cuando ya tú no estás trabajando. Tienes más de 60 años, no tienes empleo, entonces hay que darte tu dinero o darte tu pensión, que es lo que corresponde. Pero ciertamente a uno le ocurre. A mí, por ejemplo, yo trabajé del 1996 hasta el 2003 en el sector privado, y esos años de cotización, yo era a través del IDCS, yo lo perdí. Yo tengo acumulado lo que tengo del nuevo sistema, 2003 para acá, porque los anterior a eso, yo puedo ir al IDCS o a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, puedo buscar los registros, me van a decir, sí, mira, tú cotizaste, pero el asunto es que ese dinero no podemos hacer nada con eso, porque no alcanza para una pensión en términos de tiempo y tampoco puede transferirse a tu fondo de pensión actual porque el propio Estado, no las AFP, el propio Estado no ha creado los mecanismos para hacer ese reconocimiento y transferir el fondo al nuevo monto de capitalización. Bueno.